¿Dejarías que el peor alumno de matemáticas de tu clase diseñara el puente por donde vas a cruzar todos los días? Ahora imagina el currículum de un hombre así. Hijo de terrateniente, colegios de élite, un título en Derecho, 3 años de un pequeño gabinete de abogados que nunca llegó a ser un gran bufete y de pronto, por obra y gracia de la política, se convierte en el encargado de decidir la economía, la agricultura, la educación y la vida de todo un país. Ese hombre se llama Fidel Castro. Fidel no viene de la miseria ni de un solar en Centro Habana. Viene de la finca de Virán, de un padre gallego que llegó con una mano adelante y otra atrás y terminó como terrateniente próspero, con tierras, dinero y trabajadores a cargo suyo. Ángel Castro sí tuvo que aprender de plata y de números, comprar tierras, pagar jornales, negociar deudas y cosechas. Su escuela fue la realidad económica. Fidel, en cambio, crece del lado cómodo. Es el hijo que disfruta de la finca, no el que la administra. No hay nada que indique que de joven llevara libros contables o manejara negocios. Su relación con el dinero es la del heredero, no la del gestor. Gracias a ese mundo de recursos, consigue lo que la mayoría de los campesinos cubanos ni soñaban: colegios religiosos de élite en Santiago y luego en La Habana, incluido el prestigioso Belén. No es el niño que se abre paso desde la nada, es el hijo del terrateniente subiendo por el ascensor social que el padre ya pagó. Su padre aprendió a sumar hectáreas y ganancias. Fidel aprendió a sumar privilegios. Cuando llega a la Universidad de La Habana en 1945, Fidel no entra a ingeniería, ni economía, ni a nada que exija matemáticas serias o estadísticas. Entra a estudiar Derecho y se mueve siempre en las letras: leyes, derecho diplomático, ciencias sociales, política, agitación. Su título principal aparece como doctor en Derecho. Y ahí conviene hacer una aclaración especial. Ese doctor no es un doctorado en ciencias o un PhD, como se diría actualmente, ni tampoco un doctorado científico de investigación. En la Cuba de entonces, como en buena parte del mundo hispano, doctor en Derecho era simplemente el nombre tradicional del título profesional de un abogado, la carrera normal de leyes después del bachillerato. Es decir, lo que hoy en términos prácticos sería una licenciatura en Derecho o algo parecido a un Juris Doctor en el mundo anglosajón. No necesariamente y no exactamente un doctorado académico de varios años extra, con investigación original y tesis doctoral. Dicho en cubano limpio, el famoso doctor en Derecho de Fidel Castro era en la práctica un licenciado en leyes con un nombre inflado, no un gran académico de las ciencias jurídicas. Toda su formación formal es jurídico-política, no técnica. No hay rastros de estudios avanzados en economía, finanzas, estadística, econometría, matemáticas superiores o administración pública moderna. Lo que toca de números es lo básico de escuela y bachillerato, como cualquier estudiante promedio. Sus armas son las frases, no las cifras. Y ni siquiera fue un ratón de biblioteca del derecho. Brilla más en la agitación estudiantil, las conspiraciones y los mítiles que en los códigos. Él mismo lo resume con orgullo: aquí me hice revolucionario. Lo que nunca dice es: aquí me hice buen jurista, ni buen economista, ni buen matemático. Fidel sale de la universidad sabiendo hablar de justicia, pero sin saber hacer un presupuesto. Ya graduado, en 1950, se inscribe en el Colegio de Abogados de La Habana y monta un bufete con otros colegas jóvenes, el famoso Gabinete de Abogados. Montar un bufete, en su caso, no es una proeza empresarial. Con títulos, contactos, apellido de finca y apoyo familiar, rentar una oficina y poner una placa era relativamente fácil. Las barreras de entrada eran muy bajas. La historia nos muestra que, aunque no sabemos con certeza si Fidel tenía una vocación genuina por dedicarse a la defensa de los más pobres, sí es evidente que se apoyó en esa limitada experiencia para venderse como abogado de los humildes y pulir su imagen pública. Lo que no logró fue convertir ese gabinete en un proyecto sólido. Se enfocó en clientes de muy baja capacidad de pago, deudores pequeños, carpinteros ahogados con pagos, inquilinos al borde del desalojo, campesinos sin un peso. Moralmente suena muy bonito, pero económicamente es inviable no saber seleccionar casos, cobrar honorarios y administrar gastos. El resultado es un despacho que no deja una firma próspera, ni una gran cartera de clientes, ni un estudio jurídico de referencia, sino sobre todo una imagen política de joven abogado del pueblo y una oficina siempre al filo con los números. Cuando por fin tiene algo parecido a un negocio propio, Fidel demuestra lo que entiende de dinero: casi nada.
Su gabinete de abogados funciona más como escenario para su personaje que como empresa rentable. Es noble en discurso y débil en las cuentas. Una escuela perfecta de cómo no manejar un negocio. Es como si al muchacho que quebró el kiosco de la esquina lo pusieras después de gerente de todos los supermercados del país. El resultado ya se sabe por adelantado. Y ese gabinete no es de Fidel solo. Alrededor están otros apellidos: Aspiazo, Resende, Benavides, Los Valdés, un grupo de jóvenes abogados salidos del mismo ambiente universitario y social. No son pioneros pobres levantando un despacho a puro pulmón, sino, como él, hijos de familias con recursos, con estudios pagados, con respaldo detrás. Gentes de letras, no de números. Entre todos, ¿qué construyen? Pues no levantan una gran firma, no crean un bufete Castro y asociados que haga historia en el foro. No, no se convierten en referencia empresarial del derecho cubano. Lo único que el despacho consigue es servir de escenario para preparar la carrera política de Fidel. No era una incubadora de magnates jurídicos, era un grupo de jóvenes con títulos, respaldo de papá y muchas ganas de hacer política. El único que triunfó, entre comillas, fue Fidel. Y no por sus éxitos en los tribunales, sino por sus excesos en el poder. ¿Y qué tal abogado fue en la práctica? Bueno, entre 1950 y 1953, sobre el papel, Fidel ejerce como abogado. En la realidad, entre militancias, conspiraciones y en Moncada, su vida profesional probablemente no llega ni a 3 años completos de bufete. En ese tiempo se le documentan una veintena de casos. Algunos los ganaría, otros no, como cualquier abogado. Pero lo importante es lo que no existe. No hay un solo gran caso civil o comercial que lo consagre como estrella del foro. No hay doctrina, no hay sentencias emblemáticas. Para un joven que quisiera construir una carrera jurídica seria, sería apenas un comienzo modesto. Para alguien que después se vende como gran jurista del pueblo, es poquísimo. Fidel no demostró nunca ser un abogado excelente ni se ganó un nombre propio dentro de ese tipo de defensa. No fue el civilista estrella al que todos querían contratar, ni el penalista legendario del foro habanero. Fue un abogado recién graduado que pasó por unos 20 casos en un par de años y luego soltó la toga. Es como si recibes un título de buzo profesional con tanque de oxígeno, chaleco y todo, y después te pasa la vida metido en el agua solo con una careta barata, pero dándole órdenes a los que sí saben bucear. En teoría, el despacho era para litigar. En la práctica, era para hacer política. Fidel usa los casos de desalojos y deudas como meeting judicial. Cada pleito se convierte en denuncia al sistema, cada escrito en panfleto, cada audiencia en tribuna. Y nada retrata mejor su falta de cultura de números que la cifra de los 10 millones. Fidel anuncia en 1970 que Cuba produciría 10 millones de toneladas de azúcar. Se lanza una campaña gigantesca, medio país cortando caña, otros sectores paralizados en segundo plano, recursos humanos y materiales concentrados en un solo objetivo. Resultado, se alcanza una cifra récord, pero se queda alrededor de los 8.5 millones, bien lejos de los 10 que se prometieron. Y se descuidan otros cultivos y sectores con un coste enorme para la economía. El abogado sin matemáticas se puso a jugar ingeniero del azúcar. Movilizó una nación entera detrás de una cifra mal calculada y falló. No llegó a 10, llegó a 8.5. En un examen de economía, echó suspenso. En la vida real fue un suspenso que pagó todo un pueblo con escasez y atraso. En pocos años, el nuevo régimen expropia bancos, ingenios, fábricas, comercios, grandes fincas y pone prácticamente toda la economía en manos del Estado controlado por Fidel. El abogado sin experiencia empresarial se encuentra al frente de ese monstruo y no diseña un modelo eficiente de gestión estatal, no establece incentivos claros ni controles serios de resultados y deja que muchas empresas se vuelvan burocracias improductivas. Lo mismo pasó con su bufete, pero en grande. Toma el control, no sabe administrar y lo que funcionaba más o menos se va deteriorando. En su bufete tomó casos que no podía pagar. En el país tomó empresas que no sabía dirigir. Donde antes había negocios, dejó cascarones. Donde antes había riqueza imperfecta, montó pobreza administrada. Su gran pieza jurídica no es una sentencia ganada, sino un discurso. La historia me absolverá. Su alegato en el juicio de Moncada. Se supone que está defendiendo a un acusado. Lo que hace es lanzar un manifiesto revolucionario. Ahí se ve la jerarquía real. Primero el político, después, muy después, el abogado. A partir de ese juicio, la abogacía privada desaparece de su vida. El gabinete de abogados solo fue la rampa de lanzamiento. Ya conseguido el objetivo, abandona la profesión. Fidel no usó el derecho para construir un Estado de Derecho. Usó el derecho como trampolín para saltar por encima de la ley. Ahora, repasemos el currículo real antes de tomar el poder.
títulos en Derecho y ramas jurídicas. Experiencia profesional de unos 3 años de bufete frágil. Actividad central en política estudiantil, conspiración y guerrilla. Lo que no tiene Fidel es formación en economía, finanzas públicas, administración y gestión pública moderna, estadística, agronomía, ingeniería o gestión de empresas. Y con ese perfil, al llegar al poder, diseña modelos económicos, decide planes agrícolas, rediseña educación, cultura y ciencia y se mete a planificador nacional como si fuera experto en todo. Sin doctorado real en ciencia, sin maestría técnica, sin experiencia gestionando organizaciones complejas, el abogado de ese gabinete de porque se convierte por decreto en un cerebro económico de un país entero. El problema no es que un abogado opine de economía. El problema es que en Cuba el abogado mandaba sobre los economistas y el error se imponía por ley. Si mira su vida, el patrón se repite. De joven vive del éxito económico del padre, pero no aprende a manejar una finca. Como abogado, monta un gabinete que nunca se convierte en una firma sólida ni rentable. Como líder político, financia sus planes con el bolsillo de otros. Primero donantes, luego el Estado, luego todo un pueblo. Nunca tuvo que sudar para generar los recursos que gastaba. Por eso se permitió el lujo de dilapidar capital, tiempo y trabajo ajeno en proyectos mal concebidos. Fidel se acostumbró a una economía muy sencilla. Otros producen, él decide. Así es fácil ser generoso con el dinero de los demás. En resumen, Fidel Castro fue el abogado que suspendió economía y obligó a 11 millones de cubanos a repetir el curso con él. Es como si el peor alumno de matemáticas fuera el encargado de diseñar el puente por donde todos vamos a pasar. Con todo esto en la mesa, la tesis queda clara. Sus únicas competencias formales estaban en el derecho y usó el derecho como escalera política, no como vocación profesional. Nunca demostró capacidad para construir y sostener un proyecto económico propio, ni en su bufete ni en el país. Aún así, impuso sus opiniones y caprichos sobre la economía, agricultura, educación, cultura, ciencia, como si fueran verdades técnicas indiscutibles. Fidel Castro no era economista, no era estadístico, no era gestor público. Era un abogado de bufete pequeñito de pacotilla que abandonó su profesión en cuanto vio que el verdadero poder estaba en la política. Con ese currículum, sin matemáticas, sin economía, sin empresas exitosas, sin experiencia de gestión, se puso a planificar la vida de 11 millones de personas. El problema no es que un abogado opine de economía. El problema es que en Cuba las opiniones y los caprichos de ese abogado se convirtieron en ley. Pocos genios, muchas figuras. Y el pueblo cubano pagando las facturas hasta la sepultura. Y este video, en teoría, debería ser el punto de partida de toda una serie sobre los horrores del comunismo cubano. Y a partir de ahí se pueden seguir los videos que ya he publicado y otros que vendrán en las próximas semanas, donde se verá cómo este poco genio y su modelo deforman todas las áreas de la vida de Cuba. Porque, además de Fidel, hay otros personajes que también tendrán su momento en este canal. Tenemos a Ernesto Guevara, a Raúl Castro, a Ramiro Valdés y muchos más. Todos ellos piezas clave de la misma maquinaria que destruyó un país entero en nombre de una revolución que solo le funcionó bien a ellos. Y ojo, todo esto es solo una parte de la historia. En otro video explicaré por qué Fidel, más que un estratega, fue sobre todo un hombre que simplemente estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado, a finales de 1959. Y cómo se agarró de ahí para no soltar el poder nunca más. Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué parte de la vida de Fidel te parece más reveladora de su incompetencia? ¿Su gabinete de abogado, la zafra de los 10 millones o las expropiaciones? O todo. Te leo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque este es solo el primer capítulo de una serie sobre los horrores del comunismo cubano. Y si crees que este video ayuda a entender mejor lo que pasó y lo que sigue pasando en Cuba, compártelo al menos con una persona, un amigo, un familiar, alguien que todavía piensa que Fidel era un genio o un estadista, que escuche la otra versión de la historia. Y te dejo ahora con una pregunta que es esta, no solo válida para cubanos en general, para cualquiera. ¿Cuántos de los que hoy mandan en tu vida, en tu país, en tu ciudad, tienen un currículo tan pobre como el de Fidel, pero el mismo apetito de poder? Si no aprendemos la lección cubana, la historia no nos va a absolver, nos va a repetir el castigo. Gracias, soy Marquito Curioso.